Bien, bienvenidos de nuevo a Aprende Psiquiatría. Vamos a continuar con el seminario de actualización en suicidio en la población general y continuamos con la sección segunda de factores de riesgo y protección que se han visto asociados según la bibliografía científica publicada con la conducta suicida. En el anterior vídeo estuvimos hablando de que partíamos de un modelo biopsicosocial donde tratamos de conjugar un poco todos la multifactorialidad que se ha visto asociada a este fenómeno. Y también recordaba que cuando hablamos de factores individuales frente a factores sociales, o dentro de los primeros, cuando hablamos de biológicos o no biológicos, pues al final no deja de ser una categorización más o menos artificial con fines docentes para poder sistematizar un poco la información. Insisto mucho en esto porque el individuo al final no está aislado, sino que forma parte de un sistema social en el que está inmerso y en el que podemos diferenciar a modo docente pues varios niveles, el microsocial o familiar, el comunitario, el social macro y la cultura y religión. También hablábamos de que partimos de un modelo de diátesis-estrés, pues para hablar de, por un lado, factores de vulnerabilidad o factores distales que en principio no son modificables desde la consulta, aunque sí hay que tener en cuenta de cara a la planificación de políticas de prevención de suicidio y de factores proximales o estado que en principio son más fácilmente modificables y que pueden actuar tanto como factores de riesgo a medio y largo plazo como desencadenantes o precipitantes de una crisis suicida. Em, repito esto a lo mejor mucho, pero tiene que ver también pues, con los debates, las discusiones que está habiendo, que se están reactivando con el reciente interés en el suicidio en la población general y que desde el punto de vista científico pues están más que superados y no tiene mucho sentido incidir en ellos. Me refiero, por ejemplo, a cuando aseveramos que en la bibliografía actual parece que encontramos, sobre todo en la literatura científica occidental, que es muchas veces con la que, a la que nos referimos, y este es un sesgo que tenemos que tener en la cabeza, pues a que ahí al menos el 90% de personas que se suicidan tenían algún antecedente de algún trastorno mental, fundamentalmente depresión mayor, trastorno por uso de sustancias y trastornos psicóticos, aunque también en una prevalencia mayor que en la población general, pues están presentes otro tipo de trastornos. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que los factores sociales no sean importantes o sean importantes solo en un 10%. No es eso. Esos propios factores psicosociales también están en el origen de los trastornos mentales que más comúnmente se identifican como asociados a la conducta suicida. Por tanto, esta diferenciación que hacemos es solamente con fines docentes y desde luego la realidad es mucho más compleja y en un mismo individuo pues hay múltiples factores que contribuyen a que tenga un mayor o menor riesgo suicida. Dicho esto, vamos a tratar de hablar de los factores sociales que se han visto asociados a mayor riesgo suicida y en primer lugar vamos a hablar de los que están más próximos al individuo, que son la familia, que es al final el núcleo, el primer núcleo
social con el que el ser humano tiene contacto y el comunitario. En cuanto a la familia, ya hemos hablado a lo largo de las intervenciones anteriores de que hay situaciones de disfunción familiar que aumentan el riesgo suicida. Eventos como la separación de los padres, la presencia de psicopatología en estos, los antecedentes de depresión en la madre, de alcoholismo en el padre, la presencia de historia suicida en la familia, eh, pues son factores de riesgo para la salud mental y en particular para las conductas suicidas. También dificultades en la crianza, en el desempeño del rol materno, madres adolescentes con bajo nivel educativo, dificultades perinatales del tipo de complicaciones obstétricas, bajo peso al nacer, ser el cuarto más de la fratría de hermanos, tener menos talla parece que se asocia a más riesgo suicida. Y esto además de una explicación genética que puede tenerla en algunas cuestiones concretas como la historia suicida familiar, pues también se explica desde el punto de vista socioeconómico a través de la interrelación que hay entre lo biológico y lo social a través de la epigenética. La conflictiva padres-hijos también es un factor de riesgo para la conducta suicida, así como, ya sabemos, situaciones de negligencia, abandono, maltrato físico y sobre todo sexual. En cuanto al estado civil, sabemos que las personas separadas, divorciadas o viudas tienen más riesgo de conducta suicida. Y este riesgo es más elevado en el caso de los varones. Los solteros suelen tener un riesgo medio y los que menor riesgo tienen según estado civil, pues serían los casados o con pareja estable y los casados con hijos. En cuanto al aislamiento social, es un factor de riesgo para la salud mental em, en general y en particular para el riesgo suicida. Ya Durkheim, según lo he nombrado en varias ocasiones en los vídeos anteriores, propuso los conceptos de suicidio altruista, del que hablaremos a continuación, y también del egoísta y el anómico, que se referían pues a personas que bien están muy desvinculadas de la sociedad o habiéndolo estado, pues pierden esa vinculación y se quedan como si dijéramos al margen de la sociedad. La soledad se ha propuesto como un factor de riesgo especialmente en personas mayores, aunque también vemos que la escasa integración social es un factor de riesgo en el caso de los más jovencitos, de los niños y adolescentes. Y en parte este aislamiento social puede ser mm, lo que explique pues la relación entre el mayor riesgo suicida y determinados estados civiles. En cuanto a la relación entre mayor riesgo suicida y urbanicidad o vivir en urbes, en ciudades o en zonas rurales, este ha sido un tema muy, muy controvertido y ha habido estudios publicados en ambas direcciones, muchas veces con falta de homogeneidad, con lo cual es complicado extraer conclusiones fiables. Incluso esta ha sido una pregunta que ha sido impugnada a veces en algunos exámenes MIR o de oposiciones y demás por las discrepancias que suscita. Tradicionalmente se atribuye a la urbanicidad, al vivir en urbes, un mayor riesgo para tener problemas de salud mental, consumo de tóxicos, ansiedad. em, Sin embargo, eh, parece que en las últimas revisiones publicadas, y aquí os remito a una de Kazan de 2022, parece que a nivel global, al menos hay un ligero aumento de riesgo de suicidio en zonas rurales respecto a las urbanas, y esto parece más claro en el caso de hombres. Algunas posibles explicaciones que se han esgrimido son la posible falta de integración social en determinadas zonas
eh, mm, más despobladas o de ambientes rurales, el estigma asociado a la salud mental, que todavía persiste en algunas zonas más aisladas del mundo, el menor acceso a servicios sanitarios de calidad y en particular a servicios de salud mental, el menor nivel socioeconómico que se asocia a estas zonas en gran parte del mundo en el que vivimos y el acceso a medios más letales que todavía persisten en algunas zonas rurales del mundo, como las armas de fuego o los pesticidas, que decíamos que era pues uno de los métodos de suicidio pues más frecuentes a nivel global. Andando un poco más en esta realidad, ha habido estudios que se han orientado específicamente a tratar de ver la posible asociación, no ya tanto en ambiente urbano o rural, sino en relación con la densidad de la población y el riesgo suicida. Y parece que algunos autores apuntan a que sí que puede haber una relación proporcional del riesgo suicida al tamaño del municipio, pero solo a partir de los 100.000 habitantes. En nuestro medio, si revisamos los datos del INE, sí que parece claro el mayor riesgo suicida en capitales respecto a otros municipios de provincias. En cuanto a las profesiones, tradicionalmente se había asociado un mayor riesgo suicida a las fuerzas del orden público, a los médicos, en particular a cirujanos maxilofaciales y psiquiatras, y a los odontólogos. Em, en las últimas publicaciones de la OMS y sobre todo a la que me he referido en varias ocasiones que publicó los datos de 20 años, del 2000 a 2019, este tema de las profesiones y el riesgo suicida viene muy detallado. Para quien tenga interés, pues les animo a revisarlo. En, en las últimas ediciones del Kaplan, por ejemplo, vuelven a mencionar los tres tipos de profesiones anteriormente citados como de alto riesgo suicida. Pero como novedad, además de la especialidad de psiquiatría, pues mencionan la de oftalmología y los internistas como especialidades de especial riesgo, al menos en el ámbito de los Estados Unidos de América. Mm, por tanto, una de las explicaciones que se atribuye al, al mayor riesgo suicida en estas profesiones, que tradicionalmente era pues el más fácil acceso a métodos letales de suicidio, mm, que es legítima, pues tampoco explica completamente el hecho debido al tipo de especialidades que en particular se asocian a mayor riesgo suicida dentro de la profesión médica, donde cabría esperar a lo mejor pues, la presencia de otras especialidades con más acceso como los intensivistas, por ejemplo. En el caso de España y en relación con las fuerzas del orden público, sabemos que el suicidio es la primera causa de muerte entre policías, un dato escalofriante. Entre el 2001 y el 2021, 160 policías en España y 235 guardias civiles murieron por suicidio. Esto ha hecho que desde hace décadas en las fuerzas del orden público pues esté avanzando en el trabajo un poco más protocolizado de prevención del riesgo suicida que ya se apuntaba en el SUPRE y en el Eurogenas y que la Guardia Civil, por ejemplo, pues lleva poniendo en marcha desde principios de los 2000 y la policía pues de forma un poquito más reciente. El método más elegido en esta profesión es el arma de fuego y el perfil que se ha observado es el de exposición a acontecimientos vitales estresantes graves previamente al suicidio. La exposición a catástrofes graves, el haber utilizado o tenido que utilizar el arma de fuego en servicio, el haber sido herido grave
durante el servicio, pues son factores de riesgo particulares que parece que aumentan este tipo de conductas. En cuanto a la situación socioeconómica, este es un tema tremendamente complejo. Em, y ha sido también muy debatido en el staff científico. Sabemos que el bajo nivel eh, social, cultural, de ingresos, educativos, son factores de riesgo inespecíficos para tener problemas de salud mental, incluyendo algunas de las patologías que más habitualmente se asocian a riesgo suicida. Por tanto, indirectamente sabemos que tiene una situación socioeconómica precaria tiene un efecto, al menos indirecto, en el aumento del riesgo suicida. Sin embargo, la relación no es tan simple como de causa-efecto o de una acción directa, porque ahí tenemos la evidencia de que hay países ricos con sistemas de protección social que son modelo para otros y que en cambio tienen tasas de suicidio altas o muy altas. Em, y por otro lado, pues sabemos que el 77% de los suicidios se producen en países con renta media o baja. Em, lo que sí parece muy claro es que una disminución del estatus socioeconómico aumenta el riesgo suicida de forma significativa a nivel de individuo y familia. Y sabemos a su vez que situaciones psicosociales adversas aumentan la exposición a otros acontecimientos vitales estresantes como es la exposición a la violencia. Aquí os he dejado pues una gráfica del documento que he mencionado hace un momento y que trata de ilustrar la relación entre las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes ajustadas por edad para que no haya ese sesgo y el nivel de ingresos. Y en este caso, pues encuentran que el grupo de más altos ingresos es el que parece tener unas tasas de suicidio ligeramente aumentadas respecto al resto. Y en segundo lugar estarían los más bajos ingresos. Mm, y luego me parece interesante también pues poder observar cómo la mayor diferencia de género en cuanto al riesgo suicida pues se da precisamente en estos dos grupos de personas, los de más alto y más bajo eh, nivel de ingresos. En cuanto al desempleo, si con otras variables pues teníamos dudas, el desempleo sabemos, em, eh, se ha constatado y confirmado a lo largo de estudios realizados en diferentes medios por diferentes grupos de investigación a lo largo de muchos años que el desempleo aumenta de forma dramática el riesgo suicida y además este riesgo es proporcional a la duración del mismo. Esto se ha estudiado de forma consistente en Europa tras la crisis económica y uno de los estudios a los que se apela para explicar este hecho es muy interesante y es el de Stackler de 2009. Em, este estudio encontró que cada punto de aumento del desempleo está asociado con un aumento de cerca del 0,8% en las tasas de suicidio en menores de 65 años. También el quedarse sin empleo es un factor precipitante o desencadenante de la crisis suicida. Es decir, no solo actúa a largo plazo como factor de riesgo, sino que también puede ser un acontecimiento vital estresante que precipite pues, el hecho en la conducta suicida. Aludiremos a este estudio un poquito más adelante porque tiene un matiz muy interesante en sus resultados. A nivel macro, ya hemos hablado anteriormente en la segunda parte de la etnia, de la orientación y la identidad sexual y la posible interrelación entre estas y
el mayor o menor riesgo suicida. Y anticipábamos que aunque lo incluíamos dentro de factores individuales, posiblemente la relación con un mayor riesgo suicida de determinados grupos étnicos o determinadas orientaciones e identidades sexuales esté más en un contexto macrosocial en relación con la aceptación o no aceptación o mayor o menor integración en el grupo o la mayor o menor penalización de estos grupos respecto a la población general. Vamos a hablar de factores de riesgo psicosocial generales y de algunos que se han asociado específicamente a mayor tasa de suicidio. Continuando un poco con el trabajo que habíamos empezado a nivel más comunitario. Sabemos que la violencia estructural y la violencia institucional, es decir, la ejercida por la propia administración, por el propio gobierno, es un factor de riesgo general para la salud mental. Las desigualdades sociales, la impunidad del crimen, la aceptación de la violencia como una forma más de gestionarse los papeles rígidos asociados al género y discriminatorios, el desarraigo y la anomia, pues al final son factores de riesgo para tener problemas de salud mental. Hay otras realidades macrosociales que sí que se relacionan directamente con un aumento del riesgo suicida. Hablábamos, perdón, disculpad. Hablábamos en particular del desempleo, pero también de las crisis económicas sociales. Ya sabemos que las crisis económicas sociales aumentan el riesgo de determinadas patologías mentales. Sabemos que la OMS publicó y en España también ha habido estudios análogos de las consecuencias de la crisis económica de la anterior crisis económica que vivimos en Occidente y de cómo influyó en el aumento de la demanda en los servicios de salud mental por determinadas patologías, en particular por el trastorno de uso de sustancias, especialmente el alcohol, y por clínica ansiosa y depresiva. Em, Aludíamos antes al estudio de Tuckler de 2009 en el que el desempleo y la duración del desempleo eran factores de riesgo significativos para la conducta suicida. Pues este estudio además arroja un dato muy interesante y es que cuando hay un apoyo institucional a estas personas que están en desempleo, el riesgo suicida no aumenta. Y esto es muy interesante porque de cara a las políticas sociales de prevención suicida, pues son datos que tenemos que tener en cuenta. Em, y aunque lo mencionaremos un poquito más adelante, a nivel macro, también por la crisis que supone social a todos los niveles, los desastres naturales graves pues también se asocian a un mayor riesgo suicida. Y luego pues tenemos determinadas situaciones psicosociales de especial vulnerabilidad que se asocian de forma significativa a un aumento del riesgo suicida. Sabemos que la estancia en prisión aumenta el riesgo suicida y además ese aumento persiste en los primeros meses tras la salida de prisión. Una persona que acaba de salir de prisión tiene un 3 veces más riesgo suicida que la población general. Por tanto, son población vulnerable hacia la que hay que tener especial cuidado y especiales medidas de protección en este sentido. Otra situación de especial vulnerabilidad pues es la migración, pero es la migración
en determinadas circunstancias. Es decir, si no se dan los factores de riesgo que vamos a hablar a continuación y si en cambio tenemos factores protectores, la tasa de suicidio en población migrante es similar a la del país de origen. ¿Cuándo se asocia a un mayor riesgo suicida? Pues cuando la migración es forzada en lugar de motivada únicamente por motivos económicos, pues en casos de desastres naturales, de huidas de conflictos bélicos o de represión política, cuando se lleva a cabo solo en lugar de hacerlo en familia, cuando no hay una integración en la cultura de recepción y se pierden los lazos con la cultura previa y se da un fenómeno que llamamos aculturación, pues también aumenta el riesgo suicida, es decir, mantener lazos con comunidades o grupos de la cultura de origen es positivo para el migrante, como también lo es el integrarse en la sociedad de, de acogida, ¿no? Por tanto, hay que conjugar esas dos realidades. Mm, y la historia de traumas añadidos que a veces acompaña con frecuencia a la migración, especialmente a la migración forzada, pues también aumenta el riesgo suicida. Estamos hablando de exposición a situaciones de violencia, exposición a conflictos bélicos, exposición a abusos sexuales, especialmente en el caso de mujeres y de menores, pues que per se pues ya aumentan el riesgo suicida. A continuación voy a hablar de algunos conceptos y algunas anécdotas relacionadas con el fenómeno suicida y que exceden un poco pues esta mirada más bien médica que he adoptado al abordar este tema, em, pero que me parece interesante también eh, pues porque al final el suicidio es un problema que nos atañe a todos y la prevención del mismo pues es un imperativo global, con lo cual el poder tener espacios de reflexión, cada uno desde nuestra propia perspectiva profesional, pero también como ser humano y en relación con otras disciplinas que también pueden reflexionar desde sus otras miradas sobre el suicidio, pues podría ser muy, muy interesante. Yo en este caso, y humildemente, hago referencia a algunos hechos históricos y algunas eh, eh, mm, anécdotas relacionadas con el suicidio desde una mirada quizás más sociológica o antropológica, pero muy humildemente, como digo, y posiblemente con algún error que si encontráis, pues podéis definir o explicitar. Mm, el suicidio se empezó a despenalizar en Occidente y en la mayor parte del continente americano desde finales en Europa y en la mayor parte del continente americano a finales del siglo XX. No obstante, todavía hoy en día está penalizado el suicidio asistido en algunos países y todavía en algunos pocos países, sobre todo de religión islámica, pues sigue penalizado. Em, desde la que tenemos escritura, desde la antigüedad clásica, se ha penalizado el suicidio de forma directa o indirectamente. Si bien ha habido culturas paganas que han sido pues, más tolerantes, entre comillas, con el suicidio, esa tolerancia no era completa y a lo mejor pues se daban situaciones en las que no se penalizaba el suicidio directamente, pero sí que se limitaba, por ejemplo,
pues la participación en ritos funerarios o que estos fueran completos cuando el método por el que había fallecido el finado era el suicidio o se limitaba el derecho a herencia, por ejemplo. Em, en la historia de Roma y los historiadores que saben mucho más, pues podrán dar datos más eh, fiables y completos acerca de esto, pues se empezó a penalizar el suicidio tras la constatación de un aumento de los mismos en los esclavos, por ejemplo. Entonces, esto de sociedades más o menos tolerantes con el suicidio está muy en relación con la cultura y la religión. Y luego pues se han alimentado muchos mitos, como el de la normalización del suicidio en la sociedad japonesa. Normalización que muchos han cuestionado y criticado en las últimas décadas. Em, Desde la literatura y también desde la ficción. Em, eh, Quizás porque también desde la literatura y la ficción pues se había alimentado mucho el mito. Eh, Quizás esto pueda venir de la tradición medieval del seppuku, de la que hablaremos al hablar de suicidios rituales por honor dentro de un momentito, y también a partir de la Segunda Guerra Mundial. Continuando un poco con este apartado que ya se sale un poco de las cuestiones médicas, pero que me parece interesante conocer porque al final son hechos que están en el imaginario colectivo, pues vamos a hablar de suicidios relacionados con presión social, por así decirlo. El suicidio colectivo es aquel que se realiza bajo presión social en comunidades muy cerradas habitualmente, donde los miembros ceden su autonomía a un líder. Esto nos suena al- a la forma de funcionar, sobre todo de forma paradigmática en las sectas, ¿no? Y tenemos ahí tristes memorándums como el de el fallecimiento de más de 900 miembros de la secta Templo del Pueblo dirigida por Jim Jones. Em, eh, También he he puesto aquí como ejemplo el suicidio de ciudadanos alemanes previa caída de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, em, o la, el abastecimiento de la población civil de cápsulas de cianuro en algunas ciudades japonesas previa a la rendición, que bueno, no sé si entrarían dentro de suicidios colectivos como tal, pero bueno, mm, podemos entenderlo como bajo presión social, ¿no? Aunque algunos dirían que estarían, que estarían incluidos en los suicidios por honor, yo no lo tengo tan claro. El pacto suicida es cuando dos o más personas acuerdan quitarse la vida al mismo tiempo y es un hecho que, al igual que el suicidio por imitación, suicidio vicario o fenómeno Werther, del que hablaremos a continuación, pues parece estar magnificado por los medios de masa, por las redes sociales. El suicidio por honor es el que se relacionaba o se relaciona habitualmente con situaciones de humillación o vergüenza y que en algunos momentos históricos sí que parece que han estado normalizados institucionalmente. Es el caso del ritual del seppuku o lo que aquí llamamos el harakiri, de la sociedad feudal hasta cerca del siglo XIX de la sociedad japonesa, en que los guerreros samuráis, pues cuando consideraban que habían caído en una situación de humillación o vergüenza, pues utilizaban el suicidio para morir. Los generales de la antigua China, pues parece que también a veces adoptaban este tipo de suicidio llamado por honor. Y luego, pues os decía, hay ejemplos en conflictos bélicos desde la antigüedad hasta el siglo XX en que tanto prisioneros de guerra como población civil, incluso de forma colectiva, elegía el suicidio
como para bien por presión social o bien por una supuesta fidelidad a sus líderes, con con una lectura como de honorable. Hay otros suicidios que se han relacionado con procesos disciplinarios. Em, en, en población infanto-juvenil, el anuncio de un proceso disciplinario se considera un posible desencadenante de conducta suicida. En el caso de adultos y ya en situaciones eh, extremas como la de los juicios de Nuremberg, pues tenemos algunos ejemplos tristemente célebres de dirigentes nazis que ante el anuncio o la previsión de un proceso disciplinario, pues se suicidaron incluso en presencia de la corte que los juzgaba. El homicidio-suicidio es el acto en el que un homicidio es sucedido en menos de una semana por el suicidio del homicida. Aquí explicaciones pueden darse muchas, aunque seguro que ninguna satisface a todos los casos. En la evitación del castigo, y luego pues se habla del homicidio-suicidio piadoso, entre comillas, de aquel que em, cree cometer un acto piadoso al asesinar a una persona que está bajo su cuidado, cuando prevé que no va a poder, que no va a poder cumplir con ese cuidado, bien porque por cuestiones económicas o bien por cuestiones de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, he tenido algún caso de alguna persona que tenía bajo su cuidado a alguien dependiente y al que acababan de anunciar pues una enfermedad terminal, previendo que él mismo no iba a poder hacerse cargo de la persona que estaba bajo su cuidado, pues justifica de esta manera pues el homicidio de la persona a su cargo y el posterior intento de suicidio de él mismo. Luego está el caso de suicidios forzados, como el caso de Rommel tras atentar contra la cúpula nazi, o de Séneca, y relacionados más o menos con la cultura, pero que a mí me parece también como una forma de presión social, como era el caso de las viudas Satie del Rajastán prebritánico, que se arrojaban a la pira funeraria de sus maridos, em, como, bueno, pues parte de una horripilante tradición. Em, el suicidio como sacrificio, ya hablábamos de que Durkheim mencionaba el suicidio altruista, como aquel que se produce con la finalidad de dar ventaja a otros miembros de la comunidad. En algunas culturas esquimales, por ejemplo, esta forma de suicidio era vista como un acto de respeto o de coraje o de sensatez, pues cuando alguien, por ejemplo, envejecía o enfermaba, de manera que su situación física pues, podía lastrar las posibilidades de supervivencia del resto del grupo o de la comunidad. Por otro lado, tenemos en los ataques llamados suicidas, que es una acción en la que uno o varios atacantes, una acción terrorista, en la que uno o varios atacantes llevan a cabo un ataque violento contra otros individuos con el entendimiento de que el resultado será su propia muerte, algunos de ellos motivados en principio por motivos supuestamente políticos y o religiosos, como es el caso de los terroristas yihadistas, por el deseo de convertirse en mártires, o en el contexto de un conflicto bélico como fue la Segunda Guerra Mundial, pues el caso de las misiones kamikaze de los pilotos japoneses que lo hacían en virtud de una supuesta causa superior o de una obligación moral. Em, a- Aquí, bueno, pues entiendo que no se pueden simplificar estos actos y que habría que mirar mucho más allá
dentro de las motivaciones de de las personas que cometen este tipo de ataques. El suicidio como protesta política, pues se ha utilizado también desde hace siglos por el ser humano. Es el caso de las huelgas de hambre por causa política, los sacrificios a lo bonzo que inauguraron tristemente algunos monjes budistas en los años 60 como protesta al tratamiento que recibían en la guerra de Vietnam, pues sí, y que se han mantenido hasta la actualidad, como algunos casos anecdóticos de suicidio. Y luego, pues no sé si entraría dentro de protesta política, posiblemente entraría más dentro de lo que vamos a ver eh, mm, eh, eh, como formas de suicidio en situaciones psicosociales, donde la supervivencia se hace extremadamente complicada, como sería el caso de algunas autoinmulaciones de mujeres en el sudeste asiático, que están sometidas a situaciones gravísimas de maltrato físico y sexual, habitualmente en ámbito intrafamiliar, con muy escasas oportunidades de supervivencia, con muchos hijos a cargo pues, que no encuentran otra manera de poder terminar con su sufrimiento. Mm, y algunas previamente al suicidio han manifestado explícitamente que este suponía una forma de protesta y por eso lo incluyo aquí ante esas condiciones tan extremas y rígidas de discriminación y violencia que están sometidas. El efecto Werther, copycat, suicidio por imitación o suicidio vicario es aquel que se refiere a los suicidios que se producen después de haber estado expuesto al suicidio habitualmente de una persona conocida o perteneciente a, a, al mundo del espectáculo. Se describió por primera vez después de la publicación de Las pasiones del joven Werther, em, en que un joven, ante una situación de rechazo sentimental, pues decide suicidarse. Y de la publicación de varios casos de jóvenes que se suicidaron tras leer esta obra de ficción. Em, este efecto se ha debatido mucho en el mundo científico, se ha estudiado y aunque a veces la cobertura que se hace en los medios de este tipo de suicidios pues ha sido muy amplia, parece ser que al analizarlos no está tan claro que haya un aumento de suicidios tras la publicación del suicidio del personaje en cuestión. Cuando se compara pues con un periodo similar o a lo largo de un año con las tasas habituales de suicidio. No obstante, sí que hay estudios que avalan la existencia de este fenómeno en población especialmente vulnerable y en particular en el caso de los menores, de los niños y adolescentes. Cuando se ha demostrado este efecto de un aumento de conductas suicidas tras la publicación y cobertura del suicidio de un famoso, parece que se asocia a determinados condicionantes. Es decir, ocurre más en el
caso de intento suicidio que en suicidio consumado, más cuando se trata de un personaje popular, sobre todo perteneciente al mundo del espectáculo, más cuando ha sido un tema ampliamente tratado en medios y que ha recibido una cobertura muy amplia, más cuando no se han seguido las directrices de buenas prácticas de comunicación del suicidio, entrando en detalles morbosos relacionados con la forma de suicidio, sin aportar información de búsqueda de ayuda. Más cuando se ha tratado de un suceso real que cuando se trata de una obra de ficción. Y ha habido en definitiva un tratamiento sensacionalista del tema. Mm, Tenemos todos ejemplos en la cabeza del tratamiento del suicidio de algunos personajes famosos del mundo del espectáculo, pues que hemos perdido en los últimos años y en los que podemos pues casi em, eh, ir pues tachando todas las indicaciones de buenas prácticas que se hacen desde las instituciones a los medios de comunicación. Y luego parece que este fenómeno Werther copycat podría estar magnificado por los medios de masa, por las redes sociales, que muchas veces magnifican la información y desinformación. Y otro mm, tema vinculado con este sería el de los foros, los grupos de fácil accesibilidad a través de redes sociales en los que se promueve o incluso incita a, a- a conductas suicidas o próximas como las autolesiones no suicidas. Em, eh, bueno, que sería otro debate a abrir. Eh, Como curiosidad también, pues explicar que hay algunos factores que tradicionalmente se asociaban a un mayor riesgo suicida y que luego pues la evidencia científica ha ido desestimando. Es el caso de los conflictos bélicos. Parece que no solo no hay un aumento de suicidio en los conflictos bélicos, sino que incluso puede, según algunos estudios, disminuir las tasas de suicidio. Sí, en cambio, las catástrofes naturales se asocian a un mayor riesgo suicida. Eh, en relación con lo de los conflictos bélicos, eh, esto no excluye que una vez pasado el conflicto bélico, las consecuencias del mismo, tanto a nivel individual como a nivel socioeconómico y demás, pues la exposición a violencia, la participación y normalización de la violencia, abusos sexuales, precariedad socioeconómica, etcétera, etcétera, no conlleven a posteriori un mayor riesgo suicida. Factores climáticos, pues en relación con la constatación de que en algunos países de altas latitudes, em, que con una aparente situación socioeconómica privilegiada y un sistema de cobertura y apoyo social y comunitario muy amplio, como los países nórdicos, hace décadas pues ostentaran tasas de suicidio muy, muy elevadas. Pues esto llevó a considerar la teoría de la falta de exposición solar como uno de los posibles factores de riesgo para el suicidio. Esta teoría ha sido desmentida luego a lo largo de los años. Eh, en cambio, hay factores climáticos curiosos, como que los nacidos en primavera pues parecen tener un mayor riesgo suicida o, mejor explicado, dentro de los que se suicidan hay más eh, prevalencia de nacidos en primavera que en otras épocas del año y para esto no tenemos una explicación
más allá de conjeturas sobre posible exposición a infecciones víricas en la etapa perinatal. En cuanto al que se ha dado en llamar suicidio racional, eh, sobre todo en medios anglosajones, sería aquel que es fríamente decidido por una persona que recibe los adecuados cuidados paliativos y el apoyo moral para su enfermedad. Es decir, serían casos em, eh, que hoy día pues, podrían entrar dentro de las personas que solicitan pues, eutanasia en el contexto de enfermedades eh, crónicas, incurables, incapacitantes, deteriorantes, generadoras de un dolor insoportable, que no son susceptibles de mejora mediante ningún tipo de tratamiento. Y una vez que han sido sus necesidades de cuidados paliativos y de apoyo, pues han sido satisfechas. En situaciones, podríamos llamar suicidio racional, aunque esto mm, genera muchas dudas, a situaciones de vida, em, situaciones extenuantes donde continuar con la vida se vuelve intolerable y algunas personas optan por el suicidio como una forma de escape. Esto estamos hablando de situaciones muy, muy extremas, como la de algunos presos en campos de concentración nazis que se suicidaban al tocar las vallas o arrojarse contra las vallas electrificadas, la de los suicidios de personas, de esclavos en la antigua Roma o de africanos esclavizados por Occidente, em, em, pues que, eran pues mm, además trasladados en unos viajes inhumanos que duraban meses y en los que en unas condiciones eh, infrahumanas y ante los que los propios tratantes de esclavos pues ponían medidas preventivas de suicidio como mantenerlos sujetos o sacarles los dientes para obligarles a comer. Bueno, son hechos que forman parte de nuestra historia y no podemos olvidar. ¿Se da el suicidio en sanos? Esta es una muy buena pregunta. Mm, y objeto de debate todavía hoy día en la comunidad científica. Decíamos que el estudio de las historias clínicas de los suicidas, las autopsias em, psicológicas diferentes estudios que se han ido realizando en los que se estudian factores de riesgo asociados a conducta suicida, pues parecen arrojar datos como de que hasta el 90% de los suicidas pues tenían un trastorno mental. Trastornos mentales que a su vez, insisto, se ven contextualizados por situaciones psicosociales, no somos islas. El caso es que hay hasta un 10% de personas en las que no se encuentran estos trastornos mentales y se presupone que hay un mayor peso. Bueno, pues en estos casos es en los que pensaríamos, como decía, que habría un mayor peso, incluso un peso único, por así decirlo, de factores ambientales o psicosociales, es decir, acontecimientos vitales estresantes graves o muy graves que personas que aparentemente no tenían ningún trastorno mental previo, pues actúan como precipitantes o desencadenantes de una conducta suicida. A este respecto,
Me parece interesante señalar que, aunque las evidencias científicas son muy claras respecto a que hay una elevada prevalencia de trastorno mental en el suicidio, y esto no se puede negar, y igual que no se puede negar que dentro de los trastornos mentales, depresión, trastorno por uso de sustancias, em, y otras patologías mentales influyen y de manera muy importante, tanto en el origen como en el mantenimiento de las mismas, condicionantes psicosociales, con lo que al final todo está relacionado, como os decía, modelo biopsicosocial. Em, sí que quería aquí contar como anécdota que em, posiblemente estas cifras no sean consistentes en todos los territorios, o en todos los países. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace unos años, por ejemplo, yo creo que esto lo comenté en el primer vídeo en epidemiología, los datos que teníamos de suicidio en China, pues desconcertaban y venían a romper un poco los datos que se tenían de la mayor parte de países occidentales y de países de todo el mundo, en definitiva. Y es que no se cumplía con esa mayor prevalencia de suicidio en población masculina, eh, em, y no se cumplía tampoco con con esa altísima prevalencia de trastorno mental. Con lo cual, aunque esas cifras ya han cambiado, posiblemente por la adopción de un un modelo de vida más occidentalizado, por el cambio socioeconómico que ha vivido el país en las últimas décadas, y ya las cifras son más parecidas a las del resto de Occidente. Posiblemente ahí estábamos hablando de otros condicionantes o de otros factores de riesgo, em, pues que en este país en concreto pues tenían más peso que la propia enfermedad mental o los propios trastornos mentales. Pero bueno, en cualquier caso es un tema muy interesante que habrá que seguir revisando y ampliando, pues para clarificar un poco en cada medio los factores de riesgo a los que se asocia la conducta suicida. Por último, unas pinceladas respecto a factores culturales y religiosos. Ya hemos hablado de que la anomia, el desarraigo, los roles de género rígidos y discriminatorios son factores de riesgo para la conducta suicida. Y al final eso está muy interrelacionado con la cultura, con el sentimiento de pertenencia a una cultura, a un grupo. Em, y luego, pues quería dar unas pinceladas respecto a la religión. Investigaciones de predominio anglosajón, sobre todo en Estados Unidos de América, pues estudian mucho el tema de la etnia, los grupos étnicos y los grupos religiosos como factores de riesgo a estudiar en diferentes condiciones médicas. Y si nos vamos a las fuentes, pues parece que determinadas religiones tradicionalmente se han asociado a un menor riesgo suicida en comparación a otras. Por ejemplo, católicos y musulmanes practicantes parecen tener un menor riesgo suicida que judíos y protestantes. Em, Sin embargo, eh, este hecho parece más relacionado más que con la religión a que uno está adscrito, más a la religiosidad o a la vivencia de religiosidad que cada individuo tiene. De todas maneras, las religiones abrahámicas, y eso puede ser una explicación al hecho anteriormente descrito, han sido tradicionalmente las que más han penalizado el suicidio. El judaísmo, el cristianismo y dentro del cristianismo el catolicismo en particular, y el islamismo que aún penaliza el suicidio en algunos países. Bueno, y del catolicismo nos quedan un poco em, recuerdos de cómo el suicida pues, no podía ser enterrado en Camposanto, por ejemplo, ¿no?
Tradicionalmente se asociaba en las culturas más paganas a una supuesta mayor permisividad con el suicidio, aunque ya hemos visto que em, bajo ciertas circunstancias. La religión hinduista y budista no penaliza directamente el suicidio, aunque no está bien visto, porque para eso tienen el karma. Em, y estaba aceptado parece, en la religión maya. Y luego pues tenemos el fenómeno sectas del que hemos hablado anteriormente, y en el que en comunidades muy, muy cerradas, donde hay una adoración y una fidelidad extrema al líder y una pérdida absoluta de autonomía, pues son, pueden ser un nicho para fenómenos suicidas, incluso de forma eh, colectiva. Mm, Hemos hablado de evidencias científicas, hemos hablado de curiosidades que desde un punto de vista más histórico, sociológico del fenómeno suicida, y hoy en día pues hay muchos debates abiertos respecto al suicidio. Debates que tratan de atribuir o debates que tratan de reflexionar acerca de la responsabilidad de los medios y de las redes sociales en la información y amplificación de ciertos fenómenos relacionados con el suicidio. Mm, Desde la antropología hay algunas publicaciones muy interesantes que hablan del posmodernismo y de algunas características de esta época en la que vivimos y que podrían asociarse a un mayor sufrimiento psíquico y entre ellos a un mayor riesgo suicida. La relación entre el suicidio y las grandes crisis económicas mundiales, esto no es objeto de debate porque sabemos que lo hay, pero sí el cómo afrontar pues esas crisis o las que van a venir o las que están viniendo, es como la actual que estamos protagonizando tras el coronavirus. El suicidio en jóvenes que nos trae de cabeza, también en países ricos, mm, y donde nos cuesta un poquito más pues el poder comprenderlo. Mm, la atribución a un estilo de vida occidentalizado marcado por la individualidad o el individualismo, la competitividad, como una elevada carga de estrés y el sufrimiento psíquico asociado al mismo. Bueno, estos son debates un poco a modo de curiosidad que exceden, por supuesto, las cuestiones médicas, pero que me parece interesante, pues, como punto de reflexión como sociedad y ya como individuo y no como profesional. Con esto terminamos la segunda parte y en el próximo vídeo pues hablaremos de evaluación de riesgo suicida y de las líneas estratégicas un poco principales que son comunes en todos los planes y programas de prevención del riesgo suicida. Gracias por la atención.